Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios. Amén. Para mí es una alegría poder compartir de lo que uno recibe cada día de parte del Señor, la palabra de Dios, la revelación de Dios, que está al alcance de todo. Y doy gracias al Señor por toda su provisión, por toda su bendición, por todo lo que ha puesto a nuestro alcance para conocerle cada día más. Esa es la voluntad del Señor, que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempo profético, tiempo apocalíptico. Como siempre digo, cada vez estamos más cerca del evento más extraordinario que va a ocurrir. Que la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada. Qué bueno, qué expectativa, qué esperanza viva que tenemos nosotros por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo que estoy compartiendo con ustedes, todo lo que está en la palabra de Dios en las Escrituras. O sea, Apocalipsis capítulo 22, verso 20, dice el Señor Jesús, dijo, y aquí, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. El Señor dice, ciertamente vengo en breve. Esto es una realidad profética que está en las Escrituras. O sea, lo que compartimos es la revelación de Dios, la palabra de Dios que está en las Escrituras. Por eso tenemos la palabra profética más segura, en la cual haced bien en estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos compartiendo, la palabra profética, la palabra de Dios, por la guía de su Espíritu. Estamos compartiendo acerca del Padre Nuestro. Padre Nuestro. Dice, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Estuvimos compartiendo varios temas, varios mensajes de este Padre, del pan nuestro de cada día. Y ahora vamos a estar compartiendo, perdona nuestra deuda, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjense, el perdón, qué importante. ¿Y qué es el perdón? Vamos a empezar por allí. ¿Qué es el perdón? Es la reconciliación, es la restauración que Dios vino en Cristo a buscar nuevamente a que el hombre vuelva a Dios. Y solamente a través de Jesucristo el hombre puede volver a Dios. Por eso vamos a estar compartiendo lo que dice la palabra de Dios. No lo que digo yo, mis pensamientos, sino lo que está en la palabra de Dios. En 2 Corintios, capítulo 5, desde el verso 18 en adelante, dice la palabra de Dios. Porque primero dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjense, la reconciliación, el perdón tiene que ver con la reconciliación, con la restauración. Nuevamente que el hombre puede volver a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje para aquellas personas que todavía no han recibido el perdón de Dios. Por eso perdona nuestro pecado. El Padre Nuestro. Yo recuerdo que antes recitaba el Padre Nuestro, y más cuando estaba en circunstancias difíciles, cuando tenía temor, cuando era chico.
repetía el Padre Nuestro de memoria sin saber el contenido de ello. Por eso, como dice, perdonan así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? El perdón. Qué importante que Dios quiere perdonar a toda la humanidad a través de Jesucristo su Hijo. Dios quiere que todos los hombres se reconcilien con Dios. Dice Dios no tiene por tardanza su promesa, sino Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso seguramente todavía el Señor no viene a buscar a su amada, su iglesia, porque seguramente falta algunos que se reconcilien con Dios. Por ahí eres tú que todavía no te has reconciliado. ¿Qué es el perdón? Para que haya perdón uno tiene que reconocer que está lejos de Dios, que está separado de Dios. Ver su condición. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, verso 23. O sea, el hombre por su naturaleza está separado de Dios. Estamos lejos de Dios. Todos los hombres, por su naturaleza, están separados de Dios. Esta es una realidad de toda la humanidad. Y el hombre no puede lograr nada por su mérito. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos el perdón de Dios, para que Dios perdone nuestros pecados. Todos nosotros, yo también. Yo pensaba que antes era cristiano, que era hijo de Dios, y estaba más perdido porque ignoraba las escrituras, la palabra de Dios. Caminaba en ignorancia total. Dice que nosotros también, todos nosotros en nuestros tiempos, dice, éramos enemigos, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Mas ahora Dios nos ha reconciliado. O sea, yo estaba en esta condición, yo estaba en mis pensamientos, en mi manera de vivir, hacía cosas malas, era enemigo de Dios, en mi mente y en mis acciones, haciendo todo lo contrario. Y en mi ignorancia yo pensaba que estaba bien porque hacía todo lo que los demás hacen, si todo lo hacen, debe estar bien. Pero estaba separado de Dios. Estaba lleno de vicios, de placer, estaba muerto en mis delitos y pecados. Esta era la realidad. Pero qué bueno. Por eso Dios ama al mundo. Dios ama. Por eso Dios quiere perdonar. Dios perdona nuestro pecado. Porque nos ama. Él nos dio a su propio Hijo. Entregó su unigénito Hijo en la cruz del Calvario por amor. El amor de Dios se manifestó en venir a salvar a la humanidad. El alcance es infinito. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Fíjense qué maravilla. Pero uno tiene que reconocer su condición, que necesita. La salvación es para los que reconocen su condición, que son pecadores, que tienen necesidad de Dios. Jesús dijo, Él no vino a sanar a los sanos, sino a los enfermos. Los enfermos necesitan. ¿Cuándo uno va al médico? Cuando está enfermo. Y Cristo vino justamente a sanar, a liberar, a restaurar a aquellos que reconocen esa condición, que necesitan de Dios. Y yo era un necesitado de Dios. Y buscaba en mi ignorancia, pero por su gracia y misericordia, pude escuchar su verdad, su palabra, y entendí que Cristo murió por mí para que yo tuviera salvación y tenga perdón en Cristo Jesús, mi Señor. Qué importante. Reconocer que soy pecador y reconocer el amor de Dios y recibir el amor de Dios. Y fíjense, tan sencillo,
Dice Jesús, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos son criaturas creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Aquellos que reconocen su condición de pecador, que necesitan el amor de Dios, necesitan el perdón de Dios y reciben a Cristo como su Señor y Salvador, son declarados hijos de Dios, son aceptados por Dios y tenemos salvación. Dios nos perdona. Por eso en Romanos capítulo 5, verso 1, dice la Biblia, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por la fe en Cristo, por recibir a Cristo en mi vida, he sido reconciliado. Tengo paz con Dios. O sea, vuelvo nuevamente a tener esa relación de amor con el Padre. Él es mi Padre. Por eso yo sí puedo decir ahora, Padre nuestro, perdona mi pecado. Qué bueno saber que siempre Dios está con los brazos abiertos para recibirnos, para aceptarnos, para perdonarnos, para restaurarnos, para que nosotros avancemos en la vida cristiana y podamos vivir una vida abundante en Jesucristo. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjense, Él cargó mi pecado en la cruz del Calvario. El castigo que yo merecía, la llevó Él para que yo tuviera paz con Dios. Tenga el perdón de Dios, la reconciliación con Dios. Y por eso somos hijos de Dios por gracia. Por gracia soy salvo. ¿No? Son regalos. Todo esto proviene de Dios. No es que yo puedo lograr algo. Cristo hizo todo por mí. Es el amor extraordinario de Dios. Y quiero decirte que Dios te ama con amor eterno. Y Dios te está esperando. Quiere que vuelvas a Dios, que te reconcilies con Dios. Dice que nosotros somos embajadores, solamente anunciamos. Yo lo que estoy anunciándote, lo que fue mi experiencia. Dice, Dios nos ha reconciliado. Está hablando del pasado. Yo acepté a Cristo en el 78, cuando Argentina ganó el Mundial. Ahí he sido reconciliado con Dios por Jesucristo. O sea, Dios me perdonó, me salvó, me redimió y soy un hijo de Dios. Y puedo decir, Padre, perdona mi pecado y saber que Dios perdona. Amén. O sea, no hay cosa que Dios no pueda perdonar. Entonces, bueno, ¿qué es el perdón? Perdón es la reconciliación, es la restauración, es tener nuevamente paz con Dios, habiendo recibido el perdón de Dios. Solamente Dios puede perdonarte, solo Dios puede salvarte, puede perdonarte, puede darte vida y vida eterna. Cristo vino para eso. Por eso es el Salvador del mundo. Pero todos aquellos que lo aceptan, lo reciben el amor de Dios. Por eso quería compartir ¿qué es el perdón? Es esto. Es restauración, es reconciliación, es volver nuevamente a Dios. Es tener paz con Dios. Y paz, por supuesto, vas a tener también en las relaciones interpersonales. Paz en donde quiera que estés. Porque solamente Dios puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro corazón y pensamientos en Cristo Jesús. Cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, Él nos perdona, Él nos acepta y nos da la vida eterna. Por eso quiero decirte que si tú no tienes a Cristo, qué bueno que pueda aprovechar esta oportunidad
y pueda recibir a Cristo. Nosotros somos embajadores, como si yo rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Es volver a Dios, es recibir el perdón de Dios, que tenga paz con Dios, es aceptar a Cristo en tu vida. Por eso quiero guiarte en una oración. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí. Señor, gracias porque viniste a buscar y salvar lo que se había perdido. Y te pido que perdone mi pecado, que me limpie de toda maldad. Y quiero tener paz con Dios. Señor, recibo tu perdón ahora, el perdón de nuestro pecado. Y te doy gracias por perdonarme, por restaurarme. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.